Buenas a todos, estamos aquí de nuevo en este caso. Vamos a hablar sobre las diferencias entre peso muerto, despegues y tirones. Vamos a hacer un repaso breve de cada uno de los ejercicios diciendo qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta y para qué nos puede servir. Y luego ya hablaremos de en qué momento consideramos más útil hacer uno o hacer otro ejercicio en función del momento de la temporada, en función del momento del mesociclo y macrociclo que nos encontremos. El primero del que voy a hablar es del peso muerto. El peso muerto realmente es un movimiento más de... no de otro deporte, si es el que se compite en powerlifting, pero es un ejercicio al final que se utiliza para la preparación física de forma general, para casi todo tipo de deportes y demás. Al final es un movimiento en el que tratamos de levantar la barra desde el suelo hasta una completa extensión de cadera y rodillas. El único asunto es que no nos interesa que la barra se levante más de eso, es decir, con llegar a esa posición final en la que nosotros estamos de pie y tenemos la barra sujeta ya es suficiente. Por lo que no vamos a tener que adoptar posiciones intermedias que nos permitan darle una velocidad mayor a la barra, simplemente tenemos que extendernos y llegar a esa posición. Esto hace que los segmentos que intervienen en este movimiento únicamente hagan un movimiento, es decir, las rodillas y la cadera únicamente se extienden desde esa posición de flexión, a diferencia de lo que vamos a ver en los demás movimientos que sí que pasan por un movimiento de mantener esa posición, incluso volverse a flexionar de nuevo. El segundo movimiento del que vamos a hablar es el despegue o clean deadlift, en este caso porque estamos hablando del clean, y es, digamos que entre los tres, este y el peso muerto son los más parecidos, pero realmente no, realmente este es más parecido al tirón. Ahora vamos a ver por qué. A diferencia del peso muerto, esto ya no es un ejercicio, aunque sí podría ser típico de preparación general, sino que es más bien una parte de un movimiento, es decir, una parte del movimiento del clean. El clean es un ejercicio de preparación física general también, y esto simplemente es esa primera parte del movimiento. En este caso únicamente estamos realizando de la parte del clean completo el primer tirón y la mitad del segundo tirón, es decir, hacemos primer tirón, transición y medio segundo tirón. Como he dicho, tiene algunas diferencias. La diferencia principal con el deadlift, el peso muerto normal, es que aquí cuando nosotros hacemos esa fase de transición vamos a hacer lo que se conoce como metida de rodillas, en esa fase de transición en la que cuando la barra está a la altura de las rodillas nosotros mantenemos esa flexión mientras seguimos extendiéndonos con la cadera, porque aquí sí que vamos a necesitar algo, aquí sí que vamos a necesitar mantener esa posición para poder saltar y elevar la barra. Aquí ya no vale solo con extendernos y llegar a la posición nuestra vertical erguidos de forma normal, sino que vamos a tener que hacer algo más. Cuando lleguemos a esa posición vamos a tener que llegar en una posición concreta que nos permita darle velocidad a la barra. Y finalmente tenemos el tirón o clean pull, en este caso, que parece ser, o parece a priori, que es el más distinto de los tres, pero realmente es exactamente igual que el anterior, solo que en lugar de cortar el movimiento a mitad del segundo tirón, acabamos el segundo tirón y lo que no hacemos es entrar. Es decir, vamos a hacer un despegue, vamos a hacer una transición, vamos a hacer un segundo tirón, pero cuando la barra ya le hemos dado velocidad y la barra está subiendo, simplemente nos vamos a quedar en esa posición y no vamos a hacer ni un amago de entrar ni vamos a cortar esa posición antes de tiempo. Realmente sigue siendo una variante, un ejercicio, un parcial del clean completo, en el que, del mismo modo que el anterior, vamos a tener que adoptar unas posiciones concretas para un fin. Este fin es levantar la barra lo máximo posible, es decir, antes nos quedábamos en una posición en la que pudiésemos acelerar la barra lo máximo posible y ahora ya vamos a quedarnos en la posición final después de haber acelerado la barra. Y ahora a ver, de estos tres, ¿cuál uso, cuándo y por qué? Básicamente, si hacemos halterofilia solo vamos a utilizar los dos últimos que hemos hablado, es decir, el despegue o clean deadlift y el pull o clean pull. ¿Por qué? Porque el peso muerto, como he dicho, se hacen cosas que no hacemos en el otro, es decir, esas extensiones completas, los segmentos durante el movimiento no nos interesan porque luego no lo vamos a hacer en el clean. Entonces, por mucho que a lo mejor sí que vayamos a levantar más kilos que si lo hacemos del otro modo, no va a tener transferencia al movimiento original, al movimiento base del que partimos en todo momento, que es el clean en este caso. Entonces no nos va a interesar, por mucho que movamos más kilos en este ejercicio, prefiero levantar un poquito menos y que esos kilos tengan transferencia al movimiento en el que me interesa subir kilos realmente. Si hacemos otro deporte, hacemos powerlifting, estamos haciendo una preparación general para cualquier otro deporte, yo que sé, fútbol, baloncesto, fútbol americano, rugby, velocidad, podremos sacarle bastante partido al peso muerto, porque no vamos a tener que hacer ese momento preciso de mantener la flexión de rodillas durante un rango concreto del ejercicio para que tenga transferencia al clean. Entonces sí que nos puede servir el hacer el otro movimiento, pero si queremos hacer halterofilia es mejor que hagamos los otros dos. Segunda parte, ¿cuándo hacemos estos dos ejercicios? Es decir, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es despegues y tirones. ¿Qué diferencia entre cada uno? Hemos visto que en uno paramos justo en una fase en la que vamos a darle velocidad y en el otro sí que se la damos a la barra. Entonces, esto es el punto clave que hace que sepamos cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro.
Es decir, vamos a ver que en un ejercicio no vamos a darle tanta velocidad y en otro sí que le vamos a dar bastante velocidad. En función de la planificación que estemos realizando en el momento de la temporada, en uno vamos a poder acumular muchísima más carga, porque el hecho de darle menos velocidad fatiga menos, vamos a poder acumular, mantener la velocidad del ejercicio durante la ejecución, durante las repeticiones sin mayor problema. Y en el otro, en cambio, nos va a interesar utilizarlo para darle mayor potencia, es decir, seguramente las series no sean tan largas porque la pérdida de velocidad en ese ejercicio no nos interese tanto. Como hemos visto, es un ejercicio mucho más específico en el que cuanto mayor sea la velocidad, más transferencia va a tener al clean, así que cuanto menos pérdida de velocidad tenga las repeticiones intraserie, vamos a sacarle muchísimo más partido. ¿En qué momento podemos utilizarlo? Pues perfectamente el clean deadlift podemos utilizarlo en las fases iniciales, en las que estemos acumulando sobre todo muchísima carga y no estemos tan centrados en darle velocidad a la barra, en trabajar la fase de potencia. Y el clean pull sobre todo lo vamos a utilizar en las fases finales, en las fases en las que buscamos que toda la fuerza que hemos ganado durante la fase general se transfiera al ejercicio de competición, y vamos a tratar de toda esa fuerza que hemos acumulado anteriormente convertirla en potencia, darle muchísima más velocidad. ¿Se puede hacer clean deadlift al final y clean pull antes? Claro que se puede hacer, siempre se puede hacer. Mira, 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 mira. Pues eso, una ardilla. Volvemos. ¿Se puede hacer el clean deadlift a fases finales y el clean pull antes? Por supuesto, podemos utilizar el clean pull en las fases iniciales, igual que el power clean y demás, para seguir manteniendo la potencia y que luego el cambio no sea tan brusco, incluso como ejercicio de tirones despegues de una forma un poquito más suave en días que no queramos utilizar tanta carga. Y el clean deadlift, por ejemplo, lo podemos utilizar en las fases finales para desinhibirnos un poco de la carga, utilizando pesos muy altos en los que quizá no veamos a ser capaces de darle tanta velocidad, pero sí que nos interese de cara a que, por ejemplo, el primer tirón nos pese menos, a que veamos más kilos en la barra y psicológicamente nos adaptemos a ese tipo de cosas. Es decir, cada uno en función de cuándo lo utilicemos podemos sacarle partido. La cuestión es, ¿lo estás utilizando en ese momento por eso o porque no sabes utilizarlo? La idea es que lo utilicéis cuando lo utilicéis, pero que realmente sepáis el motivo del por qué lo hacéis y que vaya en esa dirección. Así que bueno, no me enrollo mucho más, dadle like si os ha gustado, compartirlo con quien creáis que le pueda ayudar este vídeo, y nada, dejadme en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis sobre futuros vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos.